Hemos incluido un nuevo factor al podcast. Bueno, buenos días. Yo soy Buenos Lorena días, yo soy Paula. y esto es Blas Profesor La Calla, con agua, pero es que venimos a hablar de un tema serio. Bueno, como el último podcast yo no salí porque no podía, he decidido hacer boicot contra Paula y hacer uno yo sin que esté Paula. Y he Con traído otra a Paula. Paula. Y he traído a otra Paula. Bueno, ella es Paula, ¿no? Hace conmigo el máster de Educación Social en la Complu y pues la Complu está sufriendo unos pequeños problemas que estamos sufriendo juntas, entonces hemos decidido hablar un poco por aquí sobre ello. Ya hemos avisado sobre esto, o sea, esto no va a ser ninguna sorpresa, ya vais a saber, el título ya lo va a poner, ya sabéis de lo que vamos a hablar y es de la decadencia de la educación pública y no por culpa de los profes, ni de la uni, ni de la Complu, ni de nada, sino que, bueno, están recortando por todos los lados, ahora vamos a hablar un poco mejor sobre ello y ya hemos avisado, ya hemos hablado de esto, de hecho tenemos un vídeo en nuestra cuenta de Instagram de profes sobre la carta que mandaron hace unos meses. Las 6 universidades públicas de Madrid que se pusieron de acuerdo. Imaginaos para que las 6 universidades públicas se pongan de acuerdo en mandar una carta, cómo tiene que ser de serio el tema. A nuestra querida presidenta Isabel Díaz Ayuso. A.k.a. Ayuso. Entonces, bueno, pues también hemos llegado un poco a la conclusión de que si realmente esa carta la mandan a la Comunidad de Madrid, pero quien está haciendo daño a la universidad pública es la Comunidad de Madrid, ¿cómo nos comemos eso? es como que la ayuda no sabemos muy bien por dónde va a llegar? Así que pues volvemos a hablar sobre esto y no pararemos. También hemos querido, es verdad que ahora está tomando mucha más fuerza porque se están llevando a cabo medidas mucho más serias y que ya tiene como pinta de que no hay vuelta atrás. Entonces nos estamos asustando un poco porque nuestros profes del máster ya están siendo conscientes y ya nos están avisando de que las cosas se van a poner feas en la Complu. Bueno, en cualquier universidad, pero hablando de la Complu porque es lo que conocemos de primera mano, se van a poner feas y nos sorprende un poco que sean los profes los que nos estén avisando de que van a hacer huelga y de que van a ver que van a cambiar las cosas, porque yo no sé cuál es tu experiencia, pero yo, por ejemplo, siempre era yo la que hacía las huelgas y los profes los que me reñían un poco y no era el profe el que me decía, oye, voy a hacer huelga, ¿vale? Vais a perder clase, era como, pero me gustó, o sea, me gustó porque lo entiendo perfectamente, igual que yo hago huelga, ellos, y más en este caso, que son los primeros afectados, tienen que hacer huelga. Yo sí es verdad que esa no es mi experiencia. Tanto mi cole como mi anterior facultad de la UCM también siempre ha habido mucha unión en lo que es la lucha por la educación, tanto profesorado como alumnado, así que menos mal, menos mal, nos debemos unir. Pues sí, a mí me sorprendió, la verdad, no esperaba que, o sea, fue como que me hizo más cambiar el chip de es un problema real. Si el mismo profesor me está diciendo que no puede más, en plan, que no va a querer seguir trabajando con estas condiciones y que es imposible. Vale, vamos a contaros un poco qué está pasando, porque bueno, todos sabemos que la educación pública va de capa caída, pero ¿por qué? ¿Qué nos están haciendo? Bueno, comienza con un anteproyecto de ley que quiere presentar la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso. La ley es la LESUC. Al igual que esto podríamos un poco equipararlo a lo que se hizo en el 97 en el gobierno de Aznar, esa colaboración público-privada que hubo en la sanidad, que se ha convertido en un fraude en el que ahora mismo los hospitales públicos son gestionados por empresas privadas y Sorpresa. nos empujan a la privada, lo que pasa que pues las personas de a calle pues no nos podemos permitir. Por lo que sea, Por lo que sea. De hecho, ya nos está costando afrontar la educación pública en un máster, imagínate una privada. Entonces, pues nada, ese anteproyecto de ley lo que pretende un poco es eso, esa colaboración público-privada que suena súper guay, súper Moderno. bonita, moderna,
No, en realidad son recortes a la educación pública. De hecho, en Madrid contamos con 6 universidades públicas y 13 privadas, o sea, más del doble de las universidades de Madrid son privadas. Esto es un problema porque, claro, al final la mayoría de las personas nos podemos permitir la universidad pública. O sea, esto al final es un ataque al puto conocimiento, perdón Sí. por la No, no, expresión, pero aquí las cosas se dicen como son, aquí me ha salido del alma. no tenemos ningún tipo de problema, vamos. Entonces, claro, ¿qué supone este anteproyecto de ley? Pues supone que de los presupuestos que se destinan a las universidades en las autonomías, pues Ayuso dice que con esta ley pretende no aportar más del 70% que nos dan Mm, como presupuesto para invertir en para las la pública. universidades públicas. Entonces, pues, ¿cómo nos comemos esto? Eso va a ser un desastre, va a ser un desastre. Bueno, ya, o sea, nosotras, aparte de nuestros profes que nos han dicho directamente que esto va a tener consecuencias sobre la educación, evidentemente, y sobre la calidad educativa de la pública, es cierto que ya en la facultad, por ejemplo, de educación se nota en ciertas infraestructuras, en cómo es de esta, no de cómo está cuidada de suciedad para nada, sino pues el material que hay algunas clases. Hay unas clases que tienen unas pizarras de puta madre y un proyector y sillas que se mueven, y luego seguimos teniendo las clases con las mesas con pala, que no se puede ahí estar más de una hora sentado. Entonces, bueno, se ve evidentemente que pues falta un montón de inversión en infraestructura, y además, bueno, va a repercutir en las ratios, va a repercutir En el salario en de el los salario de los trabajadores y las trabajadores, trabajadoras. va a repercutir también en la calidad de la enseñanza, porque si al final tienes que enseñar lo mismo que antes, pero vas a estar haciendo el triple de esfuerzo porque tienes el doble de alumnos, tienes menos tiempo para preparar, tienes más clases, o sea, al final no hace falta ser experto para saber que eso no va a Efectivamente. funcionar bien y por algún lado se caerá, o sea, es que no puede ser. Luego también a mí me ha llamado la atención, leyendo algunos artículos de prensa y demás, el tema de que dentro de la LESUC lo que se hace es, por ejemplo, Ayuso ha nombrado como personas encargadas de estos consejos superiores para las universidades y tal, a Explícanos, personas como, explícanos vale, eso. a personas como Maruenda o a Mayor Oreja. Oreja. Vale, Maruenda, por poner un ejemplo, es una persona que suelta bulos así por la cara, como por ejemplo que la ONU en 1939 reconoció el gobierno de Franco. Sorpresa, es Sorpresa. mentira. Primera noticia. O Mayo, que bueno, pues sabemos que fue ex ministro de Interior, ex diputada en el gobierno de Aznar, Ujú. ex de eurodiputado y presidente de La Razón. ¡Sí! ¡Sorpresa! Entonces, como que leyendo un poco el artículo, las personas van a ser 3 personas encargadas por Mm. universidad pública y demás, y 2 van a ser a dedo, entre ellas pues empresarios que a lo mejor pues eh, tienen negocios en Israel, en O Portugal, sea, es que yo no etcétera, sé. empresarios también del Corte Inglés, es decir, darle la potestad de la gestión de las universidades a empresas privadas. Y encima, ¿qué empresas? O sea, es que ni siquiera le estás dando la gestión de la universidad pública a alguien que se dedique a la educación. O A sea, cooperativas de ni educación, siquiera, o sea, expertas en se lo educación, estás dando a empresarios efectivamente. que no tendrá, o sea, es que no. Y al servicio privado, claro, que Mm. pues siempre va a querer aumentar sus beneficios a costa Claro, son de empresas, les da igual. joder al resto. Sí, es que qué barbaridad. Aparte de todo esto, queremos contar una cosa que le ha pasado, que nos ha pasado, le ha pasado a Paula, pero a Paula no ella, Paula Profes, eh, que le ha pasado justo este año con sus prácticas en el máster, que es una ejemplificación directa de qué va a pasar y de qué ya está pasando, aunque el proyecto de ley no se haya aprobado todavía, ya está ocurriendo. Y es que ella está haciendo el máster de formación del profesorado de la Complu, y a la hora de hacer prácticas te dan como una lista de centros para elegir. Y ella nos ha contado que, aparte de que no había sitios para todos,
no había plazas para toda la clase, que eso para empezar es súper ilegal, o sea, tú estás pagando tu asignatura de prácticas y la uni te tiene que garantizar que haya prácticas para todos. No estoy culpabilizando para nada a la uni, ¿vale? Ahora entenderéis todo esto. ¿Por qué había pocas plazas? ¿Por qué no había plazas para todos? Porque había un montón de plazas reservadas para lo privado, pero que literalmente el nombre del instituto ponía reservado para privada. Y aparte de eso, ponía en algunas ocasiones ponía nombres de gente, en plan con nombres y apellidos. Que eso, por ejemplo, en nuestro caso, está completamente prohibido. O sea, a mí en todos los periodos de prácticas que he tenido siempre me han dicho que eso no se puede hacer porque todos tenemos el mismo derecho a solicitar las prácticas que están en oferta para la uni. O sea, yo no puedo decir, yo quiero este instituto, entonces hablo con el instituto y me las reservas para mí. No se puede porque todos tenemos el mismo derecho. Entonces eso se estaba haciendo. Hablamos con la vicedecana de prácticas y nos contó, o sea, sí que es verdad que estábamos un poco enfadadas con la universidad porque es la primera reacción de enfadarte con la universidad, hasta que hablamos con la vicedecana de prácticas y nos contó que es que estaban súper saturadas porque la Universidad Complutense de Madrid lo que tiene que hacer es ir seleccionando las prácticas una a una, ir seleccionando las plazas de prácticas una a una, y la privada también tiene que hacer eso. Pero ¿qué pasa? Que la privada a lo mejor tiene a 20 alumnos y la pública a 200. Entonces, ¿quién está ahí en desventaja cuando hay que seleccionar las prácticas una a una? Pues evidentemente la Complu. Entonces, tuvimos una reunión con ella y justo después tenía que reunirse con la coordinadora del máster, en el que estaba Paula, para seguir seleccionando prácticas, porque evidentemente las chicas del máster se quejaron de que no podía ser, porque no había prácticas para todas, al final nos estaban como adaptando a las necesidades del alumnado y eso es evidentemente algo que no se puede hacer. Pero repetimos, no estaba siendo culpa de la universidad, simplemente la universidad hace lo que puede con lo que tiene y si cada vez tiene menos, pues la pobre hace lo que puede, hace lo que puede. Y nada, al final, bueno, esto se ha ido solucionando. Es verdad que hay alumnas que siguen sin poder hacer las prácticas porque no tienen plazas, porque hay muchas plazas para trabajar en ciertos sitios que se acoplan mejor al horario del máster, que están reservadas para la privada. Lo dejo ahí. Entonces, hay compañeras de Paula que no pueden hacer prácticas porque trabajan y el horario de mañanas lo tiene ocupado porque trabaja o de tardes lo que sea y no puede hacer las prácticas en otro horario. O sea, bastante loco. Y esto al final se ha solucionado con compañerismo entre las chicas, entre las chicas del máster, diciendo, vale, pues yo trabajo, necesito que sea este, aunque a mí me venga mejor, te lo dejo a ti y tal. Ha sido un poco así y al final, bueno, está solucionado. Sí que es verdad que consiguieron más plazas de prácticas, no todas las que les hubiera gustado, pero bueno, la universidad hizo lo que pudo y más o menos está solucionado. Pero para que veáis un poco que esto es tangible Afecta, ya. afecta directamente. De hecho, también datos importantes como, por ejemplo, desde hace 15 años, al igual que se ha elevado la inflación, se han elevado también las tasas de la universidad. Entonces, se traduce en que las estudiantes tenemos que pagar tasas más altas universitarias, pero, o sea, al igual que se suben las tasas, ¿por qué no se suben también La inversión que se la hace. inversión a la universidad pública, ¿no? Al igual que sube la inflación, pues ¿por qué no esa inversión también se acoge un poco Claro. a esa subida de la inflación? O sea, sería lo lógico, ¿no? Sería lo lógico, pero bueno, en fin. También el otro día comentamos en clase, bueno, comentamos en clase varias cosas porque esto al final es un tema que se trata, porque no podemos evitarlo, y estuvimos hablando de que al final eh, una técnica muy buena que está teniendo la Comunidad de Madrid para privatizar las cosas, hablamos de la educación en general, en concreto, pero podemos extrapolarlo al resto de servicios. Una de las primeras cosas, una de las primeras medidas que se hacen es hacer que lo público no funcione. Entonces, es que estamos viviendo ahora mismo ese proceso, el hacer que la población esté enfadada con los servicios públicos para que se pasen a lo privado. Pero Siempre y cuando te lo puedas pagar. claro, pero hay que intentar ver un poco más allá y no enfadarse directamente con los servicios públicos porque los servicios públicos no pretenden Sino hacer... con la gestión, ¿no? La Claro, gestión que al final, pues como por ejemplo el tema de la sanidad o el tema de la educación, al final es competencia de las autonomías, entonces
son los presidentes autonómicos y las presidentas autonómicas las que tienen gestionan este tipo de... que solucionar esto. Y bueno, hablando un poco de quejarnos y de hacer cosas, como los catalanes que hacen cosas, em, venimos un poco también a animaros a hacer cosas. Sí, este podcast también, uno de los objetivos que tiene es hacer un llamamiento a la movilización. Recortar en los servicios públicos nos afecta a todas las personas. Esto está siendo un ataque directo al conocimiento en el caso en el que nos encontramos con la universidad pública. Entonces, hacemos un llamamiento a que, por favor, se acuda a la huelga, que la gente luche por sus derechos. Y es que el lema de la huelga es un lema que hemos leído antes y nos parece maravilloso, y es que no habrá paz para quienes asfixian el conocimiento. Eso es lo que están intentando hacer. Y es que es muy real. La verdad que no sé quién habrá decidido ese lema, pero me parece perfecto, es una persona muy lista. Es verdad que puede ser que haya gente que, porque al final el tema de las huelgas y tal, hay mucha gente a la que le genera un poco de reparo, que pues yo qué sé, hay gente que no está tan dentro de esa forma de manifestarse, pero os animamos un poco a hacer un poco revisión y ver que al final los derechos que se han conseguido han sido manifestándose y parando las cosas, porque si no, ya hemos visto con la carta de las 6 universidades públicas que las universidades públicas lo intentaron con toda su buena fe y de la forma más políticamente correcta posible, que fue mandar una carta a todos los estudiantes dirigida a la presidencia de la Comunidad de Madrid. ¿Y qué se ha hecho después de esa carta? O sea, solo se ha hecho que seguir con el plan que ya tenían, no se ha escuchado nada. Entonces, si no se ha escuchado así, habrá que seguir intentando hacer otras cosas porque no puede ser, porque está teniendo consecuencias reales. Sí. Y también hacer hincapié en el hecho de manifestarse dentro de la universidad, que hay mucha polémica también con este tema y la gente se alarma muchísimo con que la gente, por ejemplo, bueno, esto no tenía, se me acaba de ocurrir ahora, no era para nada dentro del guión, pero todos los mítines que ha hecho el Vito Quiles en universidades públicas. Vale, pues un poco eso. O sea, de hecho en la Complu mandaron un certificado, no, un comunicado de que la Complu no había aceptado como esa concentración y que la uni tiene que aceptar todo lo que se haga, evidentemente, dentro Sí. de sus instalaciones, y que este hombre quería venir a la Complutense y se difundió bastante que esto no estaba aprobado y que eso no se podía hacer y que si se hacía se iba a parar porque eso no estaba aceptado. Entonces, joder. Luego también exponer un poco este tema. Al final muchas personas lo pueden tildar de menuda autocracia, esto no dejan la libertad de expresión, son ellos y ellas las fascistas. Bueno, pues dar un poco a entender que al final si tu discurso en la universidad pública es un discurso privatizador, es un discurso reaccionario, es un discurso en contra de la universidad pública, es decir, traducción, si vienes a cagarte encima, eso No no te sí, vamos a claro, dejar. o sea, hay una teoría filosófica de Karl Popper que es no tolerar al intolerante. Tal O cual. sea, no debemos tolerar la intolerancia. Es así, Sí. si vienes a cagarte encima de mí, no tengo por qué tolerarlo. No es cuestión de libertad de expresión, No. es cuestión de no dejarte pisar. Si tienes Y un me discurso, parece estupendo. o sea, si tienes un discurso privatizador de la educación, vete a las universidades privadas a darlo, pero no pretendas que en una universidad pública te reciban con los brazos abiertos con este discurso, porque, bueno, probablemente hay gente que te reciba con los brazos abiertos, pero la gran mayoría de gente, seguro que por desconocimiento o porque tiene un poquito de idea, no va. Aquí podemos introducir también el tema de la amenaza que ha hecho Ayuso en alusión a las manifestaciones dentro de las universidades, a la colocación de carteles, charlas, etcétera, o scratches como el que se le hace a Vito Quiles, etcétera. Dice de amenazarnos con multarnos
multas de hasta 300.000 euros por manifestaciones en la universidad pública. Que se supone que es de todo. Pública. Incluso 25.000 euros por pegar carteles, etc. Esto es, o sea, está quebrantando un derecho constitucional que está recogido en el artículo 27 de la Constitución, que es el derecho a la manifestación. Bueno, Tanto que les gusta la Constitución para lo que quieren. efectivamente, son constitucionalistas Para lo cuando que quieren. Sí. Luego también, con el tema de la LESUG, la ley que quiere, el anteproyecto de ley que quiere proponer Ayuso, también se están saltando otro artículo de la Constitución, que es, se recoge en el artículo 27.10, que recoge que el derecho de la autonomía en las universidades públicas. Ujú. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué se le está Porque se le permitiendo a permite. Ayuso saltarse la Constitución? Sí. Entonces, por eso también hacemos el llamamiento de que toda la comunidad educativa e incluso todas las personas que no estén o hayan estado o vayan a estar, pero todavía no estén, se sumen a estas reivindicaciones porque son nuestros derechos Sí. y hay que defenderlos. Y además es que nos parece súper incoherente que en una universidad no se permita una manifestación y un posicionamiento. O sea, al final la universidad lo que, y más como educadoras, quiero decir, o sea, una universidad lo que pretende es que sus alumnos y alumnas sean conscientes y tengan pensamiento crítico y sepan posicionarse. Y a mí me parece un orgullo si fuera lo que sea. O sea, como profe que soy, imagínate que yo de repente mi clase hace huelga o se posiciona o me critica algo. Para mí es un motivo de orgullo de estos alumnos y estas alumnas. Algo estoy haciendo bien. Es su Entonces, derecho. es su Es su derecho derecho recogido en la Constitución. y además que, o sea, ¿qué queremos? ¿En una universidad que nadie se manifieste y que nadie... Sería un fracaso de educación si nadie pudiera dar su opinión. O sea, es una cosa un poco loca, la verdad. Es una cosa un poco loca. No tiene ningún sentido. Y bueno, para... No sé si quieres decir algo más. ¿Alguna cosa más a comentar? Es que hay, o sea, Claro, es que en sí. realidad hay muchísimos datos, sea, pero igual no nos da tiempo a... igual hacemos un podcast de 3 horas si contamos todo lo que queremos contar. Parte 1, parte 2, parte 3. Sí. Bueno, podemos contar alguna cosita más, ¿eh? Todavía nos da tiempo. Hemos recibido mensajes, o sea, hemos hablado con varias personas de la universidad que nos han dicho cosas que os queremos comunicar también por aquí. El primero que vamos a leer es un mensaje de Alba, que es la coordinadora del máster de formación del profesorado en el que está Paula Profes. Y le comentamos un poco que íbamos a hacer este podcast y bueno, la invitamos a bastante gente a que nos contara un poco y pues vamos a leer un poco qué es lo que nos ha dicho, cuál es su opinión, que realmente es la opinión un poco de todas en defensa de la facultad, pero es verdad que hace hincapié en algo bastante importante. Bueno, procedo a leer. Uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos actualmente es al del desprestigio. Algunas de las titulaciones de universidades públicas no son bien valoradas en evaluaciones externas, donde se les demanda mejorar aspectos muy complicados. Tratamos de ofrecer la mejor formación con un modelo presencial, que consideramos básico en la formación del profesorado. Por ejemplo, nuestros docentes visitan al alumnado en los centros de prácticas, mientras que en otras universidades no se hace, y reciben una mejor valoración que nosotros en ese sentido. Se ha extendido la creencia de que uno puede formarse como docente sin asistir a clase presencialmente, con una mínima dedicación, pero esto no es así. Han aparecido titulaciones con un alto precio de matrícula que ofrecen eso como ventaja. En la UCM apostamos por un modelo presencial y a pesar de tener que luchar contra la incertidumbre por la situación económica en la que nos encontramos, creemos que la formación del profesorado no puede ser el negocio de unos pocos. Bravo por Alba. Bravo por Alba. Y es cierto que, joder, al final, sobre todo en la Facultad de Formación del Profesorado, ya barriendo un poco para casa, es impresionante que como docente en tu formación te acostumbres a asistir a clase y a adquirir unas habilidades, bueno, unas habilidades, no son habilidades, es
respeto, constancia y el respeto por la labor del profesorado y que además muchas veces se desprestigia el magisterio o la labor de la educación por el simple hecho de que no, es carrera fácil, hacéis muchas exposiciones o pintáis y coloreáis y es como, bueno, pero es que es a lo que me tengo que dedicar. Aprende tú también a bajar ese nivel y a saber. Entonces, probablemente para enseñar bien la labor docente hay que asistir a clase y eso es lo que está en riesgo y es a lo que la UCM se expone completamente a seguir ofreciendo clases presenciales cuando no dan abasto, o sea, cuando literalmente no pueden. De hecho, es una pena que se desprestigie tanto esta profesión, la del profesorado, porque el profesorado es la profesión que crea profesiones. Sí, es la base O de sea, todo. es la base. Entonces, lo mismo, llamamiento a la reivindicación, a luchar por nuestros derechos. Es muy, muy, muy importante estar en esta lucha porque quieren acabar con lo más esencial de nuestra vida, que es la educación, por no nombrar también otros servicios públicos como puede ser la sanidad, como pueden ser las pensiones, o sea, tenemos que luchar por lo nuestro. Ahora mismo nuestro estado del bienestar. Carlos, un beso. Carlos, un beso, te queremos. Tenemos que defender esas políticas sociales que defienden y protegen a las personas. Al final, En teoría pues, están para eso, ¿no? claro, O sea, al final, ¿qué pretenden este tipo de políticas como las de Ayuso u otros gobiernos autonómicos donde gobiernan ciertos partidos y demás? Es suprimir lo público y neoliberalizar Toma. políticas neoliberalizadoras de lo público. Entonces, al final es eso, es empujarnos a la privada cuando realmente muy pocas personas pueden acceder a ella. Sí. Carlos es nuestro profe, ¿vale? Uno de nuestros profes, por eso es que claro, sin contexto, que nos hemos acordado de él porque, bueno, de esto hemos hablado en clase y tal. Y ya, bueno, eso, lo último que ha dicho Paula es, pues, acogiendo un poco las palabras de otra de nuestras compis que se llama Eva, que iba a venir también aquí, iba a estar en el podcast, pero no Un ha saludo, podido. Eva. Pero bueno, eso es un poco lo que ella quería aportar aquí, el hecho de que no podemos permitir que esto siga ocurriendo, y no solo con la educación, sino con todo. Y ha dicho una cosa muy bonita, que es un poco el cierre de todo, que en nuestro caso, en el de nosotras y el de Eva también, somos la primera generación de la familia en ir a la universidad y eso es gracias a la universidad pública y nos gustaría que no fuera la última. Por favor. Porque al final si yo soy profesora, soy maestra y pedagoga gracias a la Complutense y a la universidad pública, estoy en un máster gracias a la pública y estoy pudiendo estudiar y formarme como persona gracias a la Gracias a la pública. pública. Y si no, no estaría pudiendo, entonces duele un poco, duele un poco. Pues sí, así que nada, defendemos a la universidad y a la educación pública, gratuita y de calidad, aunque en este caso, pues bueno, no es Se hará, gratuita, pero bueno, ojalá sí, que la luchemos y la consigamos en algún momento. se hará lo que se pueda. Así que os animamos a todos y a todas a asistir a la huelga y a difundir el mensaje al final y a seguir informándose y a luchar un poco. A luchar por lo nuestro, Eso que nos es. corresponde. Un besazo, Un chicas. beso.